profesor Marietán, ya nos da una idea de lo duro que es este tema, ¿no? Bien. Tenemos palabras claves acá que son delitos, que es lo que en general entendemos todos, aberrantes, ¿no? Son palabras que van a impregnar a toda nuestra presentación. Bueno, no, he visto muchísimas, para preparar este tema, muchísimas concepciones de lo que es la familia, desde los orígenes, desde antes de la civilización organizada como la tenemos ahora, cómo fue variando en el tiempo, los conceptos de la antropología estructural de Levi-Strauss. Bueno, pero me quedé con que es la definición que da la UNESCO, pero por una razón que simplemente que tiene que ver con este tema. Es decir, además de ser una unidad básica de la sociedad, la familia es entendida como espacio de cuidado de los niños y de las niñas. Y al resaltar esto, la UNESCO, cosa que no es de extrañar, me encantó porque pone el énfasis en uno de los problemas más graves intrafamiliares que tenemos. Sin embargo, a pesar de este concepto de familia en el cual prácticamente todos los autores y concepciones, más allá de los tipos de familias que hay y cómo ha variado en el tiempo, siempre se habla del cuidado hacia los miembros, de la protección hacia los miembros que las componen. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Nos muestra que existe violencia en todas las modalidades y tipos, que incluyen, obviamente, como lo dice la palabra, el abuso sexual intrafamiliar. Y no solamente es hacia los menores, sino que también se producen hacia abuelos, hacia los nietos, sobrinos y otros de parentesco también cercanos y que concurren, que visitan frecuentemente la casa familiar, ¿no? Fíjense que las combinaciones, como le he puesto por llamarla de alguna manera, en que estos hechos aberrantes como el maltrato y el abuso, o sea, la violencia en cualquier forma, y el abuso sexual, se da de manera que traspasan toda capacidad de imaginación, ¿no? Por ejemplo, uno contra uno, sino un miembro familiar contra otro miembro familiar, como puede ser el abuso sexual unidireccional de un padre, un progenitor o genitor propiamente hablando, o la violencia en la pareja parental provocada por una de las partes, o varios miembros en contra de un solo miembro familiar. Por ejemplo, genitores que prostituyen a una hija, es decir, ambos padres, y por qué no toda la familia entrega a uno de los hijos o hija para obtener un rédito, es decir, una mayor cosificación es difícil de imaginar, ¿no? Puede ser un genitor, una genitora, un abuelo, los tres, que abusan a nietos o a hijos, que no es solamente una, sino que son varios. Otras combinaciones, fíjense que tremendo, de todo esto tenemos casos. Esto lo obtuve de mi propia experiencia de años. Varios miembros entre sí, como la pareja parental entre sí, en la discutida violencia recíproca de pareja, que existe sin lugar a duda y que es utilizada muchas veces injustamente. A veces la defensa se aprovecha de todas estas cositas, ¿no? Pero que se dan en ambientes en donde la familia es un verdadero caos intrafamiliar. También puede ser uno contra varios, es decir, un abusador o maltratador contra más de un hijo y otras combinaciones aberrantes, muchas otras que, bueno, quedarán para su imaginación. Pero verán que esto es, estas psicopatías perversas no tienen freno y las combinaciones, entre comillas, son tremendas. Todas ellas van a culminar en provocar en quien las ha recibido un trastorno psíquico severo
agudos y también crónicos. Secuelas duraderas graves, a veces de por vida generalmente, la mayoría, en un curso evolutivo espontáneo, y si no, con una ayuda terapéutica permanente y sostenida a lo largo de mucho tiempo, pueden ir mitigando y en muchos casos también elaborando, solucionando y continuando con su vida. Y también lo peor, que ya lo vamos a ver, pueden producir la muerte de uno de los miembros. ¿Sí? ¿Por qué esto tan loable, los conceptos de familia? Pero como todos los que estarán acá escuchando están de alguna manera, en mayor o menor medida, compenetrados en el tema de lo que es la psicopatía y la perversión, y cuando ambas se entrecruzan, van a entender lo que es el concepto de efecto sol negro en la familia, del cual, el cual lo explicitó el doctor Hugo Maritán, como aquella persona, aquel miembro de la familia que se ubica en el centro, como si fuese un sol, alrededor del cual giran los planetas, que son los otros miembros, pero que a diferencia de ese sol, en vez de darnos calor, decir el abrigo de los pobres, como se dice, por el contrario, ¿no? Desvitalizan, son estos seres psicopáticos que se manifiestan su psicopatía dentro del ámbito familiar, son verdaderos vampiros energéticos, dice Marietán. Palabra, pero impresionantemente realística, porque cuando a veces uno, en mi caso he visto entrar complementarias, cuando abren la puerta del consultorio, y me preguntaba si era una alcohólica crónica, una adicta crónica, por el estado hasta físico que tenía de deterioro, ¿no? Entonces, este efecto del psicópata en la familia sobre los miembros, enfermándolos, algunos, otros tienen, sobre todo cuando son más grandes, se nota mucho en los hijos, y cuando son un poquito más grandes, ya en la edad adolescente, tienen algunas maneras de reaccionar. Algunos niegan lo que está pasando en la familia, que es el sistema, que es un sistema que está sostenido por todos ellos, que en este caso están girando alrededor del sol negro. Otros, aparte de negarlos, tienen otras salidas, como por ejemplo, huir, escaparse lejos, irse muy, muy lejos del sistema, es decir, fuera de la casa. Otros se rebelan, es decir, tratan de rebelarse contra ese sistema psicopático dentro de la familia, y son los que se atreven a ser bastante rebeldes dentro del hogar. Otros directamente se van de la casa y se incorporan, que serían los revolucionarios dentro de estas salidas posibles que tienen los miembros hijos, y pelean desde fuera, es decir, desde grupos marginales. Se integran a grupos de adictos, de gente que puede estar muy al margen de la ley, ¿sí? Bien. Entonces, más allá de ese idealismo de la familia, vemos este sol negro, que es un concepto fundamental que tiene que quedar en todos ustedes. Bien. En este tema tan tremendo, tan triste, tan común también, todo el mundo ha diseñado a partir de grandes convenciones de derechos humanos y de la Convención del Niño, distintas reglamentaciones, sugerencias, indicaciones. Pero un punto importante que en esta síntesis introductoria quiero yo destacar, es que se resalta prácticamente en todas las convenciones, y por supuesto en la Convención del Niño, que los procedimientos con los que tienen que ser tratadas estas personas que han sido afectadas por maltrato, por abuso, tienen el derecho de tener un procedimiento, fíjense, simple
y ágil. Bueno, después la realidad nos demuestra otra cosa, pero esto es lo que consta, ¿no? En las grandes convenciones internacionales. Una de las cosas que se ha logrado es obtener el derecho al tiempo de las víctimas, es decir, tenemos víctimas que denuncian después de 20 años y son las que más dificultades tienen, y entonces al respetar ese derecho al tiempo transcurrido y que puedan denunciar, ha llevado a que se formulen muchos proyectos en donde se solicita, y adhiero, que estos delitos sean imprescriptibles, ¿sí? Otra de las características que señalan todos estos acuerdos y convenciones importantísimas es el interés superior del niño. Nadie puede discutir lo importantísimo de lo que allí está resumido y explicitado, pero tenemos también la realidad que se nos impone en otros casos, que es cuando esta propia definición, concepción tan fuerte, tan arraigada, que es el interés superior del niño, se vuelve justamente en contra de los derechos del niño a través de provocar las revinculaciones forzadas. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque dentro de de los derechos del niño se hace muchísimo hincapié en el derecho a que permanezca en la familia, el derecho a tener y permanecer en la familia. Entonces, muchas sentencias, yo no soy abogada, las he mirado por arriba para esta presentación, pero sí toman que este interés del niño hacen una valoración de la normativa de otra manera, y entonces dicen, bueno, es importante, no obstante, que se haya constatado que ha sido maltratado, que ha sido abusado, que mantenga las relaciones con las figuras parentales, aún, dice, cuando se haya comprobado en el fuero penal que el delito existió. Fíjense la fuerza que tiene esta cuestión cultural de la familia como indispensable casi para la vida, ¿no? Cuando se somete a un niño a esto, las consecuencias son nefastas. Bien, acá simplemente quiero recordarles la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña de 1989. Dice, fíjense que resalta en uno de sus artículos que debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamado al juzgamiento de los casos que los involucran. Es decir, que tiene que orientar el juzgamiento de los casos, pero no explicita claramente, sino que nos dice, al contrario, que cada caso en particular debe ser valorado. Y ahí está el problema de estas revinculaciones forzadas o de estos problemas que se producen, ¿no? Yo acá he marcado, respecto al interés superior del niño, la palabra decisión, porque este interés superior del niño está marcando decisiones de vida para un niño, adolescente, que en lugar de procurarle el bienestar, lo estamos mandando a la boca del lobo, ¿sí? Bueno, ahí el otro día vi una noticia que una boa se come a una persona, más o menos así. Bueno, a pesar de toda esta cosa tan romántica y tan importante para muchísimos casos, no obstante, palabra que venimos repitiendo casi en la presentación de esta charla, se me ha venido todo el tiempo a la cabeza, no obstante, leo cosas tan loables, pero no obstante, en la Argentina, solo 15,5% de los delitos de integración contra la integración sexual llega a sentencias condenatorias, y el 2% de la denuncia por abuso sexual infantil llegan a una sentencia por el agresor. Es decir, la realidad nos pega a cada sacudones que madre mía. Bien, acelerando por el tiempo que tenemos, que es 1 hora, es decir, yo voy a ser breve,
viendo en general cuáles son los factores, algunos de los factores más importantes que tienen que ver con la impunidad, que es uno de los ejes de la charla de hoy. Yo la he sistematizado de la siguiente manera. Hay factores que tienen que ver con el niño, que tienen que ver con la familia, con los jueces, con los abogados, con la valorización de las normativas y también de nosotros, de los profesionales. Del niño, por ejemplo, el silencio, el tiempo, ¿no es cierto?, que les lleva para hacer una denuncia y por ahí quedan en el camino y no llegan nunca a la denuncia. De la familia, la complicidad, como hemos visto, he citado simplemente muy abuelo de pájaro, casos sumamente aberrantes, si no les basta solamente hacer un recorrido por internet y van a conocer casos que superan, de nuevo, trascienden toda capacidad de imaginación. De los jueces hay una complicidad, mire, por respeto lo puse en signo de pregunta, lo dejo abierto. Los jueces a veces no escuchan. Yo he conocido jueces espectaculares y he conocido jueces que no. Me acuerdo de un artículo que no lo pude encontrar, doctor Marieta, en los artículos históricos que tiene usted en la página web, que usted tituló Tan aberrante como el delito. Es decir, había una inmensidad de pruebas, testimonios, las pericias. Sin embargo, esta persona acusada de abuso sexual a sus hijos biológicos fue absuelta. Gracias al fiscal que pudo apelar, el propio fiscal indignado. Mire, yo tenía ganas de llorar, me lo encontré al abogado defensor en tribunales, en el juzgado, y me dijo, ¿vio, doctora? ¿Vio lo que pasó? ¿Ah? Se me reía en la cara. Bueno, que se me ría en la cara era lo de menos. El hombre había quedado libre, pero después de que el fiscal, por suerte, y lo voy a nombrar, Gustavo Salazar, que ya no está más, está jubilado, está vivito y coleando, disfrutando de su jubilación, apeló y obtuvo una sentencia que ya está súper firme, de 18 años, que es muy importante. También en esta valoración de los jueces tiene que ver la ideología a la cual pertenecen. Y allí corre mucho lo que ya se da en llamar la tendencia, la corriente del abolicionismo, que minimiza las penas. Y entonces encontramos jueces, como el caso Tiraboschi, que las argumentaciones para las absoluciones o para la minimización de la carátula, de la pena que les corresponde, cambian la carátula, buscan atenuantes, porque era oscuro, porque había tenido relaciones sexuales antes, porque no terminaba de entender qué estaba pasando, si era este miembro o el otro. Como esto es una charla abierta para todos, entenderán que estoy siendo archirrespetuosa con los términos que uso. De los abogados que nos presentan todo tipo de recursos para dilatar y tratar de llegar a la prescripción de la causa, ¿no? Y de nosotros los profesionales, que son los famosos sesgos, ¿no? Es decir, esto cada profesional, psiquiatra, psicólogo, son psicólogos los que, sobre todo, los observamos en las cámaras Gesell. Hay que tener muchísimo cuidado. A veces hay errores que tienen que ver con la formación profesional. No podemos poner en cámara Gesell, que es un testimonial único, no se puede repetir, a un niño de 3 años o menos de 3 años, porque obviamente no se va a poder expresar. Entonces luego sus informes dicen que no pudo manifestar el hecho. Otros, muy sesgados, dicen que sí lo manifestó por alguna ocurrencia y imaginaciones, que imaginaciones hay para todo, y dicen que sí lo dijo, pero no lo dijo, no dijo nada, porque solo quería jugar y nada más. En su lugar yo sugiero que se realicen otro tipo de indagaciones que son más largas, que no son por única vez y que tienen que ver con estudios o pericias en donde se le ofrecen a los menores los elementos de juego, en donde se puedan utilizar otras cosas que no sea el lenguaje verbal
y de allí se pueden hacer inferencias más aproximadas a la verdad. Como he puesto, estos son solo algunos factores que tienen que ver con la impunidad de estos delitos, pero le he puesto otros y puntos suspensivos, porque con la infinidad de casos que hay, porque los que conocemos es la famosa punta del iceberg que decimos, ¿no? Para ir finalizando, yo he retomado lo que algunas víctimas han comentado, ¿no? Esto me gustó en una frase que dice: el entorno familiar muchas veces termina siendo un verdadero infierno para los niños, niñas y adolescentes, y es todo lo que estamos viendo y que a continuación será tratado, ¿no? El segundo punto que leerán dice: una justicia que desoyó a la familia. Yo le he puesto el nombre Nina. No lo voy a comentar acá por cuestiones de tiempo, solo muy rápidamente. Dos adolescentes, la adolescente queda embarazada, el recién nacido queda a manos de sus abuelos hasta los 3 años de edad. A los 3 años de edad su mamá, adicta y que ejercía la prostitución, reclama la tenencia, y el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de la Mujer de una provincia le dan la tenencia a la madre. Y la niña terminó muerta, asesinada por la madre. Hace poquito tuvimos todos la oportunidad de escuchar, como otras veces lo han hecho personas que tienen la posibilidad de tener una cámara adelante en los medios de comunicación, a describir a un periodista con toda su angustia lo que provocó en él el ser abusado y lo que provocó en una hermana. Acá es el caso de que dos personas, ¿se acuerdan que decíamos varios contra varios? Dos personas, su padre, su tío, abusaron de él y abusaron de la hermana. Bueno, como la denuncia se hizo con muchísimos años a posteriori del hecho, se está reclamando, como muchos otros casos. No tengo en claro en este instante cuántos de ellos están esperando en la Corte Suprema de Justicia la definición. En Córdoba tuvimos hace poquito un caso en donde realmente se le otorgó el beneficio, no en el sentido de el derecho al tiempo para hablar de las víctimas, sino que se revirtió todo eso y se llegó a juicio y se lo condenó. Bueno, son excepciones. Esta frase es también de una víctima que es clarísima. Dice: la prescripción es el refugio de los abusadores. Y de allí el sentido también, uno de los sentidos de la charla de hoy, que tiene que ver con que entre todos, porque la sociedad está involucrada acá, y que nosotros con nuestro pequeño y humilde aporte que podamos hacer, por lo menos en mi caso, llamemos la atención a jueces, abogados, a los profesionales mismos, que tengan en cuenta. Recuerden en este instante, rápidamente lo voy a decir, un caso que se me llamó un sábado a la tarde, con suma urgencia, para ayudarlos a asesorarlos en la lectura de una cámara Gesell, que saben que es una testimonial que queda el registro grabado. Bueno, yo la vi y dije: no, la chica está diciendo la verdad. Bueno, los abogados defensores quedaron sorprendidos, presentaban los argumentos comunes de todos los defensores. Estábamos en un estudio particular. Y en un momento, este abogado se emocionó y entonces dice: acabo de ser padre y tengo que decirle la verdad, doctora. Eh, el imputado me confesó que efectivamente había abusado de su hijo. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Bien, nunca más lo hablé ni le atendí ningún mensaje. Bien, para terminar entonces, a pesar de todos estos escollos que justifican el título de la charla de hoy, que puso el doctor Marietano, un collar de roca, que es todo el camino que se sigue desde que se es abusado hasta que se haga o no justicia, ¿no?
Pero no obstante todo ello, el único camino para sanar es poniéndole palabras, es decir, hablarlo, denunciarlo. Porque el silencio es el mejor amigo de los abusadores. Estas son palabras de las víctimas, ¿sí? A las que adhiero, obviamente. Donde, por último, es obligación de todos nosotros informar a toda la gente que nos esté escuchando y toda oportunidad que tengamos, dónde se hacen las denuncias, en la línea 137, en la línea 102, son anónimas y gratuitas, y si tiene alguna duda, concurrir a la primer fiscalía que encuentren más cercana o a la primer comisaría que encuentren más cercana. Por un prejuicio tal vez personal en base a la experiencia, no un prejuicio por ideología, ¿no? Sino de que muchas veces de la policía me han comentado que una palmeadita de hombros y pórtate bien, y ahí quedó la historia, ¿no? Entonces yo recomiendo que si no usan la 102 y la 137, concurran siempre mejor a una fiscalía. Acá hay otra trampita que muchas veces les toman exposiciones si van a la policía. Y la exposición después no tiene curso, es decir, tiene que ser denuncia. Bien, hasta acá llego. Muchas gracias por la atención y le doy inmediatamente la palabra al doctor Marieta. Gracias, Silvia Martínez. Muchas gracias, muy, muy enriquecedor tu exposición. Y voy a sacar algunas cosas de lo que vos dijiste ahí para resaltarlas, ¿no? Sobre todo este propósito de la ONU, creo que es, que mencionaste, Sí, que los procesos deben ser simples y ágiles, ¿sí? exacto. Bueno, acá no pasa eso. Uh-huh. Y a decirle a los colegas que están en este momento escuchando, que si ustedes toman, digamos, este tipo de especialidad o ayuda a la gente afectada por psicópatas, sí o sí se van a encontrar en algún momento con alguna persona en medio de un juicio. No ustedes como profesionales, pero sí la persona se va a meter en un juicio, ¿sí? Ya sea, aunque sea una cosa, digamos, sencilla como una separación o el tema de los hijos, todo ese tipo de cosas, o bien, ¿no es cierto?, por algo tan dramático como lo que decía la doctora Martínez, y que también la doctora Riquelme, ¿no es cierto?, va a terminar con un caso parecido. Pero esto moviliza tanto, ¿no? Y es tanto el deseo de que se haga justicia, por un lado. Y por otro lado, es tanta la impotencia que siente, vamos a poner un caso estándar como para no ir de un lado al otro y andar haciendo aclaraciones, ¿no? Una madre que tiene una hija que ha sido abusado por su progenitor, ¿sí? Entonces, bueno, la chica de alguna manera habla, como acaba de decir la doctora, y se hace la denuncia. ¿Mm? Bien, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa cuando todo ese proceso, no ya, no ya desde el punto de vista de la víctima, que está recontra claro, como lo expresó Silvia, y seguramente Majo también, María José Riquelme, también lo va a especificar, sino del lado de aquella persona de la familia, que es la madre, ¿no?, que tiene que llevar adelante, ¿no es cierto?, empujar todo ese largo proceso de marchas, contramarchas, descalificaciones, ¿no?, y todo un proceso que está relacionado con el protocolo del juzgado, ¿no? Que a nosotros, en tanto civiles, que no estamos más allá de estas cosas, nos resultan absolutamente engorrosos, ¿sí? A tal punto que sí o sí hay que recurrir a la figura de un abogado, ¿sí? El abogado es un par del juez, un par del fiscal, ¿no es cierto?, y un par del abogado defensor, ¿sí? El mismo, o sea, toda esa gente, lo digo por toda la experiencia que pasé a lo largo de todos los lamentables juicios que viví con las personas que consultan, ¿no?, sobre estos temas. Toda esa gente tiene un sistema único de pensamiento.
porque salen de las mismas doctrinas, salen las mismas facultades y son cientos de años que están trabajados ahí y repiten y hacen exactamente lo mismo. A veces algunos son excepciones, como anotaba Silvia, pero muchos de ellos utilizan, digamos, la letra en sí de la ley, ¿no? Y que eso se llama el abuso de estar exclusivamente basado en la letra de los artículos, de las leyes, etcétera, etcétera. Eso se llama ritualismo desde el punto de vista de los códigos, ¿no? Entonces vamos a ver esta diferencia. El abogado, ya sea el defensor, el otro, ¿no es cierto?, vive del conflicto. Eso es otra cosa que hay que prestar mucha atención, ¿sí? El abogado sin conflicto no es un abogado. Se dedicará a docencia, hará libros, pero el conflicto es parte de su esencia, de la esencia de su trabajo, ¿sí? Y quiera o no, tanto el abogado defensor como el abogado querellante van a impulsar el conflicto, van a alargar el conflicto, ¿sí? Si bien eso es muy estimulante en cuanto si uno es abogado, para la persona que está ahí sufriendo la espera de que en algún momento se produzca algo que de un punto aparte o un punto, ¿no es cierto?, que se llama sentencia, que el juez en algún momento, ¿no es cierto?, dé la sentencia, eso puede demorar una eternidad, ¿sí? Soportar un montón de cosas. Por otro lado, el otro elemento que hay que tener muy en cuenta, que el juez, el abogado, el fiscal, toda esa gente, ¿no es cierto?, tiene un escollo muy fuerte con respecto al tema psicopatía, que si no es casos penales, un psicópata salvaje, serial, ellos no estudian eso, no estudian. Es más, no está la palabra psicópata en un artículo que diga. En el caso de que el acusado sea un psicópata, hay que prestar atención porque es un agravante, ¿no?, para el delito en sí. No, no hay nada de eso, ¿eh? Entonces, al no estar dentro de los artículos, ¿sí?, el tema de la psicopatía, digamos así que prestar atención a eso, ¿no es cierto?, de parte del juez, del abogado, del fiscal, etcétera, es como un acto de fe, un acto, digamos, demasiado humano, vamos a decir, ¿sí? Por lo general, se atañen a lo que dice la ley, a lo que dice el artículo tal, tal cosa, tal, y si es una prueba o no es una prueba, etcétera, etcétera. Y tampoco pueden, por supuesto, en ese momento, como dejan aparte ese concepto, no tienen en cuenta que el psicópata no es un igual, ¿sí? El psicópata tiene una mente absolutamente distinta, tiene todo un sistema de tácticas y estrategias para lograr su objetivo y estar en medio de un conflicto judicial, para él, aunque resulte raro entender a ustedes que no tienen experiencia en psicopatía, para él es un juego, ¿no? Un juego que él está seguro que va a ganar, ¿no? Y por otra parte, nosotros tenemos a la complementaria, vamos a decir, vamos a hacer un caso único, la complementaria que está, ¿no es cierto?, llevando adelante y que depende estrictamente y mucho del abogado defensor, ¿sí? El abogado que la defiende, ella que la va a ir guiando con respecto a las distintas etapas de la denuncia, ¿no? Y cuando se trata, como decía la doctora Martínez, de un caso de violencia intrafamiliar, con violencia sexual, bueno, ahí tenemos otro elemento más que interviene, que es todas las pruebas y sometimiento de pericias que se le tienen que hacer a la chica que ha sido violada, ¿sí? Eso también es otra cosa absolutamente muy fea. Bueno, no digo que no haya otros recursos, bueno, en fin, pero es algo muy difícil porque para la madre no solamente tiene que soportar todo el tema el ataque brutal y salvaje del psicópata. Ahora vamos a ver todas estas cosas.
Sino que además ver a su nena, ¿no es cierto? Las humillaciones que tienen que pasar, cámaras Gesell, estudios, ¿no es cierto?, sobre si hubo o no lesión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya saben, ¿no? Bueno, entonces, repitamos esto porque a lo mejor podemos ayudar a la gente que nos consulta. Cuando le decimos, ojo que el abogado, ¿no es cierto?, es una persona que él vive, cobra, ¿no es cierto?, y vive del conflicto. Y si es su abogado defensor, usted no tiene que caer así rendida, ¿no es cierto?, y estar ahí esperando que todo lo resuelva él. Tiene que controlar un poquito, a ver qué está pasando ahí. Vamos otra vez a la raíz. Todas estas personas provienen de un pensamiento único, de una formación única, ¿no es cierto? Los maestros son los mismos. Y bueno, si es el abogado defensor, hay que cuidar ese aspecto, ¿no? Un poquito, ¿sí? Y tal vez a veces consultar con un abogado externo a ver si todo va bien, ¿sí? Digo esto porque acá ha habido horribles sorpresas con respecto, ¿no es cierto?, a esos temas. No estoy hablando por hablar, no es que me caí y me golpeé la cabeza y se me ocurrió esto, no. Hay que cuidar un poco también al propio abogado defensor. Acá he tenido casos que era tan alevoso la connivencia, ¿no es cierto?, con el querellante, ¿no?, con el querellado, digamos así, con el acusado, que tuvimos que cambiar a veces 2 o 3 estudios de abogados, porque ahí corría la vil platita y bueno, no se movían, dejaban pasar. Bueno, y el otro elemento importante, ¿no es cierto?, es esta cosa de todos somos iguales ante la ley. ¿Cómo podemos luchar contra eso, que es un principio que viene de Salomón para abajo, ¿no? ¿Cómo decir, no, pará, acá hay un tipo distinto, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar esto, Silvia? ¿Cuánto tiempo nos va a costar a que de pronto, ¿no es cierto?, diga, no, pará, si hay un psicópata que hay por medio, tenemos que hacer un tratamiento distinto, qué sé yo, un juzgado especialista en psicópatas, qué sé yo, algo, ¿no? Porque si no pasa esto, ¿no? Esto es de mi cosecha, ¿no? También Silvia y Majo estarán ahí. Cuando se le hace cualquier causa a un psicópata, el psicópata le encanta esto y entra a jugar. ¿Cuál es el objetivo del psicópata? Tiene 2 objetivos, y atento con esto, ¿no? Hay 2 objetivos en el psicópata. Uno, ¿no es cierto?, por supuesto, ganar el caso. Y 2, hacerle la vida miserable, ¿no es cierto?, a la complementaria. Aprovecha una vez más, ¿no?, si bien lo hizo durante toda su relación con la complementaria, la cosificó, la descalificó, etcétera, etcétera, aprovecha una vez más para hacerle más miserable la vida a la complementaria, ¿no? Por supuesto que en esos casos ya están separados, lo que sea, ¿no? Y entonces se comienzan a usar todo tipo de argumentos y de argucias de tipo legales en connivencia neta con un personaje, ¿no es cierto?, que a veces es más encarnizado que el psicópata, que es el abogado que trabaja con el psicópata para descalificar la acusación, ¿no? A veces me pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este tipo que, como pedía, ¿no es cierto?, Silvia, que no tiene un poquito de humanidad? Está bien, hacé tu trabajo, que es defender al psicópata, pero no ponga ese plus de encarnizamiento, vamos a destruir a esta mujer, ¿no? Y bueno, y después, todas estas cosas así pesadas, férreas, rocas, como le digo yo, ¿no?, que uno, la complementaria va arrastrando a lo largo de todo el proceso, también tienen que ver otro elemento más, ¿no? El psicópata es pertinaz, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, sí, listo, ya se cansó este jueguito de andar presentando papeles con acusaciones, con mentiras, con descalificaciones, un papel, desde el punto de vista legal, termina. Me avisan que en 15 minutos termina.
cada papel que se presente en el juzgado debe ser evaluado por el juzgado, por el juez, estas cosas, ¿no? O sea, tiempo. Y cuando parece que la cosa está más o menos encausada, el psicópata pone otro papel más, ¿sí? Y todo sigue, ¿no? Bien. Demora. Esto no es, si van a hacer un juicio a un psicópata, recuerden que esto no es algo que va a terminar dentro de 2 días, ¿no? Para voy a borrar esto. Sino que demora, ¿no? Y después, ataques, ¿no? Supóngase que sean, por supuesto, a la niña, ¿no es cierto?, que ha sido violada, desde luego la van a descalificar, decir, como dijo muy bien Silvia, no, ya tuvo relaciones antes, y como si eso tuviera algún valor, pero eso lo presentan igual. O sea, es una perversa también, siempre ha sido así, tiene un montón, como si eso importara. Acá no se está jugando el pasado de la chica, sino este instante donde un adulto, encima con ese vínculo de supuesto padre, acciona tan negativamente contra la nena, ¿no? Bueno, después, volvemos a repetir esto, alegar, ¿no es cierto?, que estamos, que ese señor que está sentado ahí, que aparentemente es el padre, ¿no es cierto?, es un psicópata, no sirve. Hay que decirles, ustedes los que atienden a estas personas o que los consultan, hay que decirles, cuidado con usar la palabra psicópata porque no está registrado en los artículos, no está, y puede tener un contraataque re fácil y sencillo por parte del abogado del psicópata, decir, ¿de dónde sacó usted que es psicópata? ¿Qué autoridad tiene usted que es psicópata? ¿No? Y bueno, no, porque el doctor fulano que me atiende, bueno, el doctor fulano, la doctora fulano, ¿vieron al señor? Eso es otra, ¿no? ¿Lo vieron al señor? ¿Cómo decir que es psicópata si no lo vio, no lo trató, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa es otra argucia, bueno, que lo he escuchado tanto acá, que digo, tengan cuidado, no. En todo caso, que si el profesional presenta un papelito, que no es tenido en cuenta por lo general, que ponga trastorno de personalidad, ¿sí? Que es más o menos, eso es más digerible para esta gente que psicopatía, ¿no? Entonces, después, el psicópata, cuando está en un juicio, ya sea un juicio tan grave como el que estamos conversando, como un juicio de separación común y silvestre, va a usar todas las armas que tenga a su disposición. Si él, como conoce a la complementaria, si la complementaria está aferrada a sus hijos, ¿qué hace el psicópata? Pide la tenencia de los hijos, ¿eh? Tenencia completa de los hijos, ¿eh? Y dale, eso demora 1.000.000 de años más, ¿sí? Bueno, no se la dan, pero después pasó un montón de tiempo. Mientras tanto, la complementaria sufrió como una condenada, la nena también un desastre total, o los hijos, ¿no? En este caso los hijos, o sea que salimos del caso un poquito. Bien, no se la dan. Entonces, ¿qué pide? Revinculación. Es tan absurdo esto que parece un chiste. El psicópata que costó tanto sacarlo de la casa, que hizo sufrir a todo el mundo, pide revinculación, terapia familiar. Y aunque parece absurdo que como un tipo que ha salido echado de la casa, que hay un montón de pruebas de conductas agresivas y de violencia familiar de todo tipo, el tipo pide terapia familiar. Y a los jueces les parece eso bastante lógico, aceptable, ¿sí? Y después, lamentablemente, como muy bien marcó Silvia, a veces con el interés superior del niño, dice, un niño tiene que tener un padre, ¿sí? Y por más que esté acusado de A, B, C, D, F, G, es el padre, ¿sí? Y entonces tiene que vincularse con el chico, porque entienden mal, ¿sí? Porque se aferran a la letra dogmáticamente y no le dan ese toque diferencial de que se trata de un psicópata, no se trata de un padre que tiene problemas, esas cosas.
donde por ahí la terapia familiar, qué sé yo, puede producir algún efecto. No. Y entonces, como anotó, se produce la aberración de que de pronto el juez, que no tiene nada que ver en esto, ordena una cosa absurda y ridícula, ordena una terapia familiar. ¿Cómo mierda va a ordenar una terapia un tipo que está sentado con su culo cuadrado ahí, ordenando una terapia familiar? Que la terapia es algo totalmente íntima. ¿Cómo va a meterse en la familia con tal impunidad? ¿Qué es un rey? Mucho de monarca tiene esta gente. Bueno, no se puede, a los jueces hay que decir, no se puede ordenar terapia familiar de ninguna manera, ni revinculación tampoco, porque eso son cosas que corresponden a la intimidad de las personas y eso es una cuestión de la Constitución Nacional, no se puede vulnerar, seas juez, sea lo que sea, ¿viste? Bueno, entonces, no falló ahí terapia, entonces, ¿qué pide el tipo? Tenencia compartida. Otra vez sopa y otra vez que papelito acá, papelito allá. Y bueno, después, no está de acuerdo con la escuela que va, estamos hablando ya un poquito, no en el caso específico de la violación, ¿no? No está de acuerdo con la escuela que va los hijos, no quiere esa escuela, quiere otra escuela, ¿no? No quiere otra escuela. Si los chicos por alguna razón están haciendo terapia, no les gusta ese terapeuta, él quiere autorizar qué tipo de terapeuta sea, ¿no? Y bueno, entonces uno dice, qué padre cariñoso, qué padre responsable quiere, ¿no? Preocupado. No, quiere molestar, quiere hacer una vida miserable en la complementaria de toda la familia. Él disfruta con ese tipo de maldad, ¿no? Y entonces todo eso se va creando más peso, ¿no? Más agotamiento en la complementaria y en toda la familia. Y después, por ejemplo, esta cosa alegremente que deciden de no sé quién miércoles los jueces o qué sé yo, la terapia compartida, la tenencia compartida. Fíjate la aberración total. Una semana con un padre, la otra semana con otro padre. Desaparece el derecho de locación que tiene el chico. No sabe cuál es que no tiene la más puta idea cuál es la casa del padre o la casa de la madre, ¿no? Eso también es un espantoso error, ¿no es cierto?, que se comete en contra del chico porque le quitan ese sentido de pertenencia. Yo vivo acá, ¿sí? Eso que tenemos todos acá, nosotros, esto es una cosa de mierda nueva, ¿no? ¿Cómo va un padre y al final no es nada, ni es una cosa ni es la otra? Vamos, bien, como ven, y esto para cortar todo esto, es este tema, ¿no es cierto? En un juicio que se le hace al psicópata, la vida, ¿no es cierto?, de la complementaria familia, la calidad de vida se deterioran tremendamente, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta todos estos datos. No para no hacer la denuncia, pero sí para saber que tienen que someterte a este collar de rocas. Listo. Majo. Majo, en el tiempito que queda, a ver qué puedes hacer. Bueno, sí, nos quedan solamente unos minutitos, así que yo dejaría, digamos, el caso que traje para proponer a lo mejor para el próximo encuentro. Yo el caso que elegí, en realidad, nosotros en otras ponencias anteriores hemos trabajado, digamos, casos muy emblemáticos, fuertes, ¿no? Que son, digamos, de mucha repercusión pública. Y en este caso había elegido un caso que en realidad es como más frecuente para encontrar en la diaria en tribunales siendo perito, ¿no? Situaciones que por ahí son como más cotidianas, más frecuentes, pero que cuando uno empieza a indagar en profundidad o ve cómo se va desarrollando todo el proceso judicial, empieza a notar, digamos, esta cuestión del juego, esta cuestión de la manipulación, este tema del uso
de los recursos judiciales, ¿no es cierto?, al favor, digamos, del psicópata. Entonces, me parecía que era como bastante ejemplificador ver que al margen de estos casos terribles que muchas veces podemos llegar a encontrar y que son tan resonantes, dentro de los casos que no son tan resonantes también está esta situación dando vueltas. Y también pensaba en el tema, digamos, del desgaste de las víctimas, más cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con abuso, con violencia, esta cuestión, digamos, de los niños, ¿no? Esto que decía recién el doc del tema de la revinculación, que esto, digamos, bueno, en este momento muchos equipos, porque también con respecto a estas situaciones van a intervenir muchísimos equipos, muchísimas instituciones, desde el lado jurídico y desde otras instituciones de salud, por ejemplo. Entonces me parece muy importante tener fresco, digamos, y tener en cuenta que puede haber este marco, que hay que tener como una mirada bastante amplia para no caer en sesgos, ¿no? Porque por ahí muchas veces al aferrarnos a lo mejor a concepciones que son más tradicionales, que no tienen tanto en cuenta a lo mejor estas situaciones, o que puede haber una persona, digamos, psicópata dentro de la situación de conflicto o de la situación que ha llegado al ámbito judicial, esto, digamos, puede llegar a generar muchísimo más daño con las decisiones que se vayan tomando, más bueno, que beneficios, ¿no? Y protección contra las personas que están vulneradas, digamos, respecto a esta situación. Entonces me parece como muy importante, digamos, ponerle foco en esto, en el tema, digamos, de seguir hablando estos temas, de seguir capacitándonos, todas las personas que estamos implicadas en esta situación, porque también va a depender de nuestro trabajo, va a haber consecuencias respecto al accionar nuestro, entonces me parece que es importante tenerlo en cuenta. El caso entonces queda a lo mejor para algún otro encuentro, y no sé si, Silvia, si queremos ver si hay alguna pregunta o algo para ver, alguna duda. Bueno, continuamos con las preguntas. Respecto a los próximos encuentros, los iremos comunicando y difundiendo como hasta ahora y en su debido momento. Esperamos que haya preguntas. También pueden hacerlas por Psicopatía Hoy, y en la medida de lo posible las iremos respondiendo. ¿Alguien tiene el tema de las preguntas o no? Acá hay un comentario que hace Mariana Carciofi, no sé si me escuchan. Sí, sí. Bueno, dice, en los medios de comunicación nadie habla de psicópatas, que eso ella lo ve como algo, hace este comentario, ¿no? Y bueno, ahí está, parte de los obstáculos está en que no hay una difusión masiva. Debe haber también algún interés que no se sepa este tema, ¿no? Porque tanto Silvia como yo, como vos, Majo, hemos trabajado muchísimo tiempo difundiendo en todas partes de todas maneras posibles, ¿eh? Pero no prende porque debe haber algún interés, ¿no? Especial en que no se sepa de la existencia de los psicópatas. Otro comentario que no me parece menor, que incluso, Doc, bueno, lo hemos hablado en las diplomaturas, hoy se cumplen 11 años del asesinato de Ángeles Rawson, ¿no? Por Mangieri, que ha sido, bueno, un caso muy emblemático que hemos trabajado, obviamente, digamos, en las jornadas, en las capacitaciones. Bueno, no me parece, digamos, un tema menor. Que tal vez habría que hacer una charla especial. Porque es emblemático, ¿no? Solamente de eso. Sí, porque es emblemático. ¿Sí? ¿Algo más, Majo? Podría ser dentro de las próximas. Sí, alguna de esas reuniones las dedicamos a Ángeles Rawson, ¿no? Otro comentario, que esto también, digamos, coincido, los psicólogos confunden narcisismo con psicopatía.
Bueno, eso también muchas veces en la práctica diaria uno nota, ¿no? Que hay conceptos que no están claros con respecto a esto. También hay mucha confusión de lo que es, digamos, psicopatía con trastorno antisocial de la personalidad. No están claros, digamos, Eso habría que